Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de YouTube? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la revuelta zapatista y un obispo incómodo. Así es, ¿quieres conocer al obispo integrante de la Iglesia Católica que pues le dio muchos dolores de cabeza al gobierno de México y hasta al propio Vaticano? El obispo que inclusive el propio Juan Pablo II intentó quitar y no pudo. En esta ocasión vamos a conocer la historia de este obispo que fue bastante incómodo y que fue muy polémico en el movimiento zapatista. Todo esto con información del libro negro del Vaticano de Eric Frattini. Esperando que pues les guste, que lo compartan, que se suscriban. Y bueno, este libro en donde con varios reportes de la CIA y con varias fuentes de información del gobierno de Estados Unidos fue que se pudo lograr. Y vayan a conocer junto conmigo la revuelta zapatista y un obispo incómodo. Yo soy Adrián Ixe, no se olviden de suscribirse al canal, comentar aquí abajo del video qué les pareció y también no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les llegue automáticamente todo cada vez que se sube nuevo contenido al canal. Vamos a verlo. La miseria y las injusticias son consideradas por la mayor parte de los analistas, tanto mexicanos como internacionales, como las principales causas del levantamiento armado en Chiapas. Esta situación sería el caldo de cultivo que provocó el levantamiento zapatista, nombre con el que se le conoció a la rebelión encabezada por el grupo armado Ejército Zapatista de Liberación Nacional o EZLN, el sábado 1 de enero de 1994, en el estado de Chiapas. El alzamiento tuvo una gran difusión por parte de los medios de comunicación de todo el mundo, debido a las demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y los pobres de México, el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, firmado entre Estados Unidos, Canadá y México. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional salió a la luz pública en el estado mexicano de Chiapas a finales de 1993 y era considerado uno de los movimientos sociales que surgieron tras el final de la Guerra Fría. La teoría y la praxis zapatista lo colocaban a la par de otros movimientos ligados a un discurso etiquetado como contracultural, de movimientos de izquierda y anticapitalistas que no buscaban hacerse con el poder central. Los pobres de México y del mundo, indios y no indios, están con ustedes. No puede ser de otro modo. Somos la misma raza, la misma sangre, la misma tierra y el mismo destino. Nos unen 500 años de exterminio y martirio, pero también 500 años de resistencia, de sublevaciones y de utopías por sobrevivir como naciones, como pueblos libres y dignos, diría el subcomandante Marcos en un discurso, pero efectivamente aquellas eran tierra de rebeliones. Desde 1528, 9 años después de la llegada de Hernán Cortés, se habían producido más de 120 rebeliones en el área maya, que abarcaba la mayor parte del sureste mexicano y en Chiapas, al menos otros 5 alzamientos armados. El día elegido para el inicio del levantamiento fue una forma de protestar contra la globalización y para decir, aún estamos aquí, explicaría el carismático subcomandante Marcos, líder de los zapatistas. Los sublevados, cubiertos con pasamontañas, consiguieron hacerse con el control de 7 municipios: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchucs, Huixtán y Chanal. Tras tomar el control de San Cristóbal, Marcos y sus hombres declararon la guerra al gobierno de México y anunciaron que su intención era encabezar una larga marcha hacia la capital. Inicialmente, el grupo insurgente, amparándose en el artículo 39 de la Constitución mexicana, plantearía el derrocamiento del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Le acusaban de haber usurpado el puesto de primer mandatario tras un fraude electoral de enormes proporciones en las elecciones de 1988. Los zapatistas declararían la guerra al ejército federal y convocarían a los poderes legislativo y judicial a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación, deponiendo al supuesto dictador Salinas de Gortari. Lo cierto es que el primer revés lo sufren en Las Margaritas, donde en un combate abierto con unidades militares muere el subcomandante Pedro, jefe del Estado Mayor de Marcos y segundo al mando del EZLN. El gobierno de Ernesto Zedillo
anuncia la muerte de Pedro como una gran baza militar, sin imaginar que pocos días después, una unidad zapatista consigue capturar como prisionero de guerra al general Absalón Castellanos, político y militar y antiguo gobernador de Chiapas por el PRI. Cuando la situación se vuelve cada vez más violenta, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, emite un comunicado dirigido a las partes en conflicto llamando a la tregua, pidiendo el fin de las hostilidades y exigiendo el respeto a los civiles. De esta forma, el religioso adquiría tal vez una popularidad que le iba a generar muchos dolores de cabeza, al menos con el Vaticano. Samuel Ruiz nació en 1924 en el estado mexicano de Guanajuato. A los 13 años ingresó en el Seminario Diocesano de León y en 1947, con tan solo 23 años, es enviado a la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma para estudiar teología. Ahí es ordenado sacerdote. En 1959, con tan solo 35 años, es designado obispo de Chiapas por el Papa Juan XXIII, ocupándose de la ayuda de las comunidades indígenas, con lo que gana una gran popularidad entre sus feligreses. La ira anticlerical contra religiosos que se descubrían excesivamente comprometidos estalló desde el sureste hasta el centro del país a partir del momento en que el obispo Samuel Ruiz aprovechó la última y retrasada visita del Papa Juan Pablo II a México. Abrió el Año Internacional de los Pueblos Indígenas al poner en las manos del pontífice, como una guinda envenenada, una copia de su carta pastoral de aquellos días de agosto de 1993, exactamente 4 meses antes del estallido de la revuelta zapatista, según el propio obispo Ruiz. Aquella epístola sería la gota que derramó la rabia acumulada en las instituciones de poder que viene de la explotación del más pobre y más humilde. La pastoral decía: somos un país dependiente a nivel de estados, municipios, ejidos y comunidades. La ruptura de la dependencia se inicia desde la periferia, cuando el marginado y oprimido se hace pueblo consciente y organizado. El Estado no permite esta ruptura porque fraccionaría su proyecto hegemónico. Por eso busca controlar al pueblo y mantenerlo sin conciencia y sin organización mediante controles políticos, económicos, ideológicos y policíaco-militares. Estaba claro que Samuel Ruiz era desde hacía muchísimo tiempo un hombre incómodo para el gobierno tanto local como federal, y también era la oveja más negra de una de las iglesias más conservadoras de América Latina. No obstante, a lo largo de sus 34 años como obispo, había tejido también una red de apoyo de organismos no gubernamentales a lo largo de todo el mundo. Cuando hacía años que las autoridades de México soñaban con el destierro de Samuel Ruiz, se ganaba la etiqueta de oveja indeseable al cuestionar en aquella severa carta pastoral la democracia mexicana. También, Patrocinio González, secretario de Gobernación, se la tenía jurada desde que ocupaba el cargo de gobernador de Chiapas. Don Samuel y sus explosivas homilías sobre los males del Estado nunca se habían llevado bien con los poderes locales. Estaba claro que aquel religioso era un adversario peligroso en una región vulnerable y lo más parecido a un polvorín en la tierra. El obispo Samuel Ruiz era tan peligroso como para pregonar en iglesias y recordarle al Papa Juan Pablo II que en México estamos inmersos en una forma de vivir y de producir que nos oprime, o que con la falta de tierra o el desempleo, el gobierno desarrolla un control político porque la pobreza es un peligro para la política. Se cambian las leyes, se inventan nuevos delitos, se aumenta la carestía, el desempleo, la injusticia y la miseria, aumenta la desnutrición y enfermedades, y los indígenas no tienen tierra donde producir su alimento, denunciaba el propio Samuel Ruiz. El religioso obligaba al Papa Juan Pablo II a tener que leer la pastoral que le enviaba aquel hombre en junto, y que todos los días desde la catedral de San Cristóbal sus palabras resonaban por todo Chiapas. Desposeído de sus tierras, el indio es un extranjero en su propia tierra, pero en medio de la expropiación, la depredación, la pérdida de su cultura, ha madurado la conciencia de sí mismo como persona, como pueblo, como cultura y como organización que lucha por sus derechos y su dignidad, advertía Ruiz en una de sus homilías. Con estas palabras se anunciaba la revuelta que estaba a punto de provocarse en pleno corazón de México. Pero los poderes en México Distrito Federal no iban a quedarse de brazos cruzados. El presidente Ernesto Zedillo, cansado de las homilías de Ruiz, decidió contraatacar exigiendo una respuesta dura y contundente del Vaticano. La respuesta
llegó de la mano del nuncio papal Girolamo Prigione, por orden del secretario de Estado Angelo Sodano. Prigione convocó a Ruiz en la nunciatura y le leyó una carta. En ella se criticaba duramente su labor pastoral y se pedía incluso su renuncia. Entre el grupo de los altos miembros de la curia que deseaban perder de vista al incómodo obispo estaba el propio Papa Juan Pablo II, su segundo al mando, Angelo Sodano, el nuncio Prigione, el cardenal Ernesto Corripio y Ahumada, arzobispo de México, o su sucesor, el cardenal Norberto Rivera, cuando curiosamente la mayor parte de ellos decían no estar de acuerdo con su particular interpretación del Evangelio. Así comentaban a los caciques chiapanecos de la conservadora feligresía católica mexicana y a ministros y gobernadores que exigían la cabeza del obispo Ruiz. Lo que el Vaticano no esperaba es que el polémico obispo se negara a abandonar su puesto, ni que recibiera apoyos desde todos los rincones de México y de otras partes del mundo. Incluso llegaron hasta la catedral cerca de 15,000 indígenas para mostrar su apoyo al obispo, mientras desde la capital se lanzaban mensajes contra Ruiz y los religiosos de Chiapas, a los que acusaban de alentar la rebelión. El obispo contraatacaba explicando que ponía la mano en el fuego por los 32 religiosos, 33 sacerdotes y 60 religiosas de diferentes congregaciones que se movían por Chiapas. Ninguno de ellos está directamente comprometido con el movimiento zapatista. Simpatizantes de las propuestas, de las exigencias, lo somos todos, pues son las de cualquier mexicano consciente de la realidad del país. Son demandas históricas y las hemos estado promoviendo y proclamando desde hace más de 20 años. Eso fue lo que dijo. El martes 21 de febrero de 1995, la estación CIA México envió un informe de estimaciones nacionales ultra secreto al presidente Bill Clinton y al director de la CIA, John M. Deutsch, titulado Chiapas, callejón sin salida, aumento de impuestos. Los agentes de la CIA en la capital federal mexicana sabían ya que el Vaticano y el gobierno de Zedillo habían pedido la cabeza del obispo Ruiz, pero también que éste se negaría a dimitir por el amplio apoyo mostrado por las comunidades indígenas de la región a su labor pastoral. La CIA alerta también de que la revuelta podría extenderse a los estados mexicanos de Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz. Los rebeldes zapatistas se niegan a reanudar las negociaciones de paz hasta que las tropas se retiren del antiguo territorio rebelde, pero el presidente Zedillo ha prometido que el gobierno se quedará y mantendrá el control exclusivo de Chiapas. El gobierno también ha afirmado que las órdenes de detención para los líderes rebeldes clave, incluyendo Marcos, siguen siendo válidas a pesar de la orden de la semana pasada para que se abstuvieran de toda acción que pudiera provocar nuevos enfrentamientos. Los militares creen que la insurgencia va a sobrevivir si a sus líderes se les concede la amnistía, pero tienen incursiones planeadas contra los sitios rebeldes en Chiapas y Puebla. Los estados de Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz tienen también la llave potencial de inestabilidad social y política. Más de una docena de personas resultaron heridas el domingo en San Cristóbal de las Casas después de un combate cuerpo a cuerpo entre los partidarios del obispo Ruiz y manifestantes que exigían su dimisión en la Comisión Nacional de Intermediación, según informes de prensa. La comisión, que ambas partes reconocen como el único órgano de mediación, desde la semana pasada ha pedido a los militares volver a sus antiguas posiciones fuera de la zona de conflicto. La Iglesia Católica también ha pedido que Ruiz renuncie, pero no es probable que abandone su polémico papel de mediación mientras que conserve el apoyo de las comunidades indígenas locales. El nuncio Prigione ya había comunicado al obispo Ruiz que la Sagrada Congregación de los Obispos lo hacía responsable de aplicar un análisis marxista de la sociedad y reducir el contenido evangélico al ámbito de la lucha social. Esa postura lo lleva a una interpretación del Evangelio que no es Evangelio de Cristo, señalaban los obispos de Roma en su carta al obispo Ruiz. Lo cierto es que Samuel Ruiz era un gran defensor de la teología de la liberación y de la opción por los pobres, algo difícil de digerir para el Papa Boutigua y para su fiel prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal alemán Joseph Ratzinger. Lo cierto era que las enseñanzas de Ruiz habían provocado que varios sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal formaran parte de grupos de ocupantes de haciendas privadas. Una de las acusaciones de Juan Pablo II y Ratzinger a los activistas de la teología de la liberación y al obispo Samuel Ruiz era que descuidaban sus labores de apostolado para dedicarse a la lucha por las reivindicaciones sociales. Estaba claro que para el Papa polaco
ferviente anticomunista. Los obispos progresistas, partidarios de los pobres, no tenían interés en formar verdaderos sacerdotes católicos. Lo cierto era que los obispos como Ruiz o el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, clausuraron los seminarios y se rodearon de sacerdotes extranjeros a los que el Vaticano identificaba como claramente marxistas. A pesar de que Samuel Ruiz era acusado de ser uno de los autores de los ataques guerrilleros en Chiapas en 1994, de esgrimir una ideología de violencia por su trabajo con las comunidades y de prestar apoyo a las reivindicaciones sociales de los indígenas en el año 2000, fue distinguido con el Premio Simón Bolívar de la UNESCO. El premio era por su especial compromiso personal y su papel como mediador, contribuyendo así a la paz y al respeto de la dignidad de las minorías. En 2001 recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos, concebido en la ciudad alemana de Nuremberg, por su inigualable defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Chiapas durante más de 2 décadas. También recibió diversos doctorados honoris causa por la Universidad Iberoamericana, la Autónoma de Barcelona o la Autónoma de Sinaloa, y por último es nominado en varias ocasiones al Premio Nobel de la Paz. Cuando falleció el 24 de febrero de 2011, a los 86 años, aún seguía vivo en él ese espíritu combativo, según el Canon Vaticano. El obispo mexicano irradió desde su modesta Chiapas una pastoral liberadora que le hizo popular en todo el mundo, en especial entre los partidarios del Concilio Vaticano II. Él había sido uno de los prelados convocados a Roma por Juan XXIII entre 1962 y 1965, y el concilio le dejó una huella profunda. Las dos preocupaciones del concilio debían ser el diálogo con el ateísmo y la unidad de las iglesias, pero unos días antes de la inauguración, Juan XXIII introdujo una tercera línea: los pobres. Samuel Ruiz lamentó siempre que se torciese aquella línea. El obispo Ruiz fue siempre partidario de un nuevo concilio, como lo fue el cardenal Carlo María Martins. Los concilios solo son peligrosos para la curia. Cuando murió en pleno Vaticano II, el gran Juan XXIII, escuché a un monseñor de la curia rezar por él. Que Dios le perdone el daño que ha hecho a la iglesia con este concilio, rezaba el pobre hombre, dijo el obispo Ruiz a un periódico. Sin embargo, el gran conflicto con Roma fue por su radical oposición por los pobres. Decía: la única pregunta que se nos va a hacer al final de los tiempos es cómo tratamos al pobre. Tuve hambre y me diste de comer. Por eso, América Latina tiene sus mártires y sus santos. Primero cayeron los seglares. También, entre la jerarquía que asume esta opción, hay mártires que no son, como antes, mártires de la fe, sino mártires de la justicia. Hoy se muere por optar por los pobres. Estaba claro que el Vaticano de Voltigua y Ratzinger no estaba en esa misma onda.